Este tiempo es tiempo de compartir el Evangelio. No es tanto por los regalos. El mejor regalo que hemos recibido es Jesucristo, el Señor y Salvador. Ese es el mejor regalo que tenemos. Después de ahí, cualquier cosa, pues vale también. Pero el importante regalo es la salvación de Cristo. Y compartir en Navidad es poder compartir la salvación de Dios. En este tiempo que estaremos hablando acerca de la venida de Jesús a la tierra, tienes la oportunidad de compartir con otros, pero también de invitarlos a venir y poder compartir con ellos la fe en el Señor Jesucristo. Pues vamos a estar hablando de para qué vino Jesús a la tierra. ¿Cuál es el motivo por el que Jesús vino y por qué nosotros debemos celebrar esto? Pues la primera cosa por la que puedo descubrir hoy que Jesús vino a la tierra es para darnos algo nuevo. Cuando hablamos de algo nuevo, estamos hablando de cosas que traen ilusión, que traen alegría. Cuando hablamos de algo nuevo, también estamos hablando de cambiar rutinas. A veces las cosas nuevas nos cambian el estilo de las cosas que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Las cosas nuevas, pues sí, a veces las recibimos bien, pero hay gente que no recibe bien las cosas nuevas. Hay gente que las cosas nuevas pues le cuesta asumirlas o le cuesta hacer cambios. Pero ¿a quién no le gustan las cosas nuevas? Tener algo nuevo, disfrutar de eso nuevo. Lo que pasa es que con bastante facilidad, eso algo nuevo que ha llegado a nuestras vidas puede llegar a convertirse en algo que de repente se entró dentro de la rutina. Para que una cosa que llegó nueva a nuestras vidas siga teniendo o despertando en nosotros esa inquietud o ese deseo, ese gusanillo por eso que hemos recibido, lo que debemos hacer es cuidarlo. Lo que debemos hacer es pues estar pendiente de ello. Claro, es muy interesante cuando recibimos un coche nuevo, pero cuando pasan los 10 años el coche ya no está tan nuevo. Pero si hemos cuidado el coche, si hemos vigilado el coche, si hemos mirado que el coche estuviera en condiciones, si le hemos hecho sus revisiones, si lo hemos limpiado en el momento que lo necesitaba y todo eso, el coche siempre va a tener la ilusión en nosotros de decir, estoy cuidando el coche. Cuando traes algo, tienes que cambiar. Algo nuevo produce cambios. Y hablaremos también de los cambios. Pero hoy nos centraremos en algo nuevo. Y cuando Jesús vino a la tierra, trajo algo nuevo. Trajo algo diferente. La gente que vivían en aquel tiempo, vivían en la monotonía de una cotidianidad, de hacer las cosas siempre de la misma manera. Seguir las tradiciones también religiosas, seguir las tradiciones culturales, sociales. Todo era rutina. Y desde que la gente veía algo nuevo, la gente se pegaba allí porque siempre había necesidad de recibir algo nuevo. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que tenemos constantemente cosas nuevas. Vehículos nuevos, series de televisión nuevas, películas nuevas, ropa nueva. Y tal vez estamos tan acostumbrados a que siempre vemos algo nuevo que ya no nos llama la atención. Pero recordad que en aquel tiempo ninguna de las cosas que hoy tenemos estaba a la disposición de la gente. Así que cualquier cosa que saliera de la rutina era algo nuevo. Y evidentemente Jesús vino a traer algo nuevo. Vino a traer algo diferente. Y nos meteremos en el pasaje hoy un poquito y trataremos de explicar de qué es ese algo nuevo que vino a traer Jesús a la vida de aquellas gentes, pero también para nosotros hoy. Vamos a leer el pasaje que está en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Es Jesús ya comenzando su ministerio y mostrando qué era lo que venía a hacer. Y se dio a conocer en una sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, en la ciudad en la que él se crió, en la que él pasó su infancia y su adolescencia y su juventud antes de comenzar su ministerio. Vamos a leerlo atentamente y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de este pasaje. Dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Este texto de estos dos versículos están en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Y dice: y después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él.
Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Y luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy que nos vas a dar. Y gracias, Señor, por los corazones dispuestos a recibirla. Padre, trae salvación aquí. Trae reconciliación en este lugar, en cada uno de nosotros, para contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las primeras cosas que Jesús hizo en su ministerio fue, después de la tentación, fue ir a su ciudad, a Nazaret. Recibió la tentación en el desierto y la superó y pudo vencer allí a Satanás, pero después de eso sabía que tenía un largo camino hasta ir a la cruz. Y Jesús, las primeras cosas que hizo fue ir a Nazaret. Nazaret no era un pueblito, una aldea pequeña, como así se ha dado a entender en algunas ocasiones, sino que era un pueblo grande para la época. Era una ciudad grande con unas 20.000 personas aproximadamente que vivían allí y una ciudad de mucho tránsito de viajeros de un lugar y para otro. Estaba construida en una pequeña vaguada en las colinas que hay en las laderas más bajas de Galilea y está muy cerca de la llanura de Jezreel. Esa llanura es llamada o conocida también como la llanura de Esdrelón. Y para que os hagáis un poquito de idea y los que conocéis un poquito el texto bíblico, este lugar de Nazaret estaba en ese valle en el que habían sucedido tantas cosas y que hemos leído en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, fue el lugar donde pelearon Débora y Barak, 2 de los jueces de Israel. Pero también otro de los jueces, Gedeón. Gedeón peleó allí sus batallas y la ganó, tuvo allí sus victorias. Allí también fue donde Saúl fue hundido en el desastre y donde también Josías murió en la batalla, que el rey que descubrió o redescubrió la palabra y la puso en medio de todo el pueblo y la proclamó y la anunció y la aplicó a su propia vida. En ese valle también estaba la viña de Nabot y era que fue el lugar donde Jehú había matado a Jezabel, el rey Jehú, que hizo lo recto delante del Señor. Allí estaban Sunem, que había vivido, donde había vivido Eliseo. También estaba el monte Carmelo, donde Elías había peleado la batalla épica contra los profetas de Baal. ¿Os acordáis? Aquella batalla épica en la que los profetas de Baal clamaban a su Dios que enviara fuego sobre aquel altar. Y después, como no lo hicieron, Elías sí que oró al Señor, el Señor envió fuego. ¿Os acordáis de aquello? Todas estas cosas sucedieron en este valle, en este lugar donde desde la montaña, una pequeña montaña, desde arriba se podía ver todo Nazaret y se podía ver todo el valle de la colina, todo el lugar donde se podía ver parte de Israel y allí todo lo que sucedía. Todas estas cosas sucedían allí. Y además de eso, después, lo más interesante, desde aquella montaña, mirando hacia el fondo, se veía algo de color azul. El Mediterráneo con sus islas. ¿Has vivido en un lugar como yo, en el que desde que levantabas la cabeza a cualquier lugar siempre veías el mar? Entonces, siempre decías, ¿dónde está el mar? Y siempre mirabas y lo encontrabas. Ibas a una isla que es redonda y que es picuda, entonces desde que subías un poquito enseguida podías mirar el Atlántico. En este caso era el Mediterráneo. Nazaret era una ciudad por la que pasaban 3 grandes carreteras
que permitían el comercio y el trapase de mercancías y de frutas y de todo, y de ganado y de un montón de cosas más, entre el territorio de Palestina, entre Arabia, entre Egipto y también hasta la frontera del Imperio Romano. Así que Nazaret no era una ciudad cualquiera, era una ciudad importante de comercio, donde pasaba e iba mucha gente. Si allí se crió nuestro Señor Jesús. Así que Jesús pudo ver en su infancia, en su adolescencia y en su juventud, pudo ver un montón de situaciones y un montón de gente que iban de aquí para allá y que pasaban de allá para acá. Así que Jesús, identificado con aquella ciudad que le vio crecer, Él va allí a predicar el Evangelio. Él va allí a darse a conocer, Él va allí a dar la buena nueva a los que habían vivido con Él durante tanto y tanto tiempo. Así que Él estaba allí y cuando se va a la sinagoga, Él se sienta y entendemos que Jesús no participó solamente una vez en la sinagoga. Entendemos que Jesús iba cada sábado a la sinagoga. Jesús cada sábado iba allí a escuchar la lectura que se hacía y a escuchar la exposición acerca de aquellos textos y de aquellos relatos que recordaban lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Y Jesús iba allí para la adoración y cumplía con todo el ceremonial, cumplía con todo lo que se hacía en la sinagoga. Y me lo imagino no yendo solo, sino yendo con toda su familia, con su padre, con su madre, con sus hermanos, yendo allí con todo el pueblo a buscar a Dios y buscar lo que Él quería decir. Él cumplió con todo esto. Y cuando llega a la sinagoga, Él se sienta como todos los demás, pero en un momento determinado, en las dos partes que había, Jesús en una de ellas se levanta, le dan un rollo que es el texto bíblico para que Él lo pueda leer, el texto del Antiguo Testamento para que Él lo pueda leer. Se lo entrega al funcionario de la sinagoga. El funcionario de la sinagoga, también llamado Jazán, tenía varias obligaciones. Ya lo conté cuando estábamos hablando sobre el Evangelio de Marcos, que era que él era el que sacaba y guardaba los rollos que se leían durante la celebración en la sinagoga. Aparte también tenía a su cargo la limpieza del lugar. Era el que anunciaba desde la azotea de la sinagoga con 3 toques de trompeta, una trompeta de plata, anunciando que iba a comenzar el servicio. Él era el que traía, el que llamaba a la gente. Y también aquel que estaba allí en el servicio de la sinagoga era a la vez el maestro del pueblo. O sea que es posible que este hombre conociera a Jesús, que le fuera familiar, porque le había enseñado en la escuela y porque también Jesús habitualmente iba a aquella sinagoga. Y no solamente este hombre, sino que otros muchos posiblemente también le conocían. Así que cuando recibe los rollos para leerlos, todas las miradas están puestas en él porque le conocen. Y yo quiero pensar que no era la primera vez que Jesús leía los rollos, aunque no se lo daban a los niños, sino que se lo daban a los adultos. Pero quiero pensar que de alguna manera él había participado ya en alguna parte del servicio en la sinagoga. Posiblemente cuando le ven, un hombre ya maduro, de 30 años, le dan los rollos para que él sea el que en ese día lea el texto. Y lo lee. Y lee ese pasaje que hemos leído de Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Jesús, después de leerlo, se sentó. Porque era la costumbre de aquel tiempo de que el predicador o el que enseñaba, el maestro, no se quedaba de pie después de leer el texto bíblico. Solo se ponían en pie para leer el texto bíblico y después se sentaba para enseñar. Así que yo dentro de poco me voy a sentar para enseñar. Aunque prefiero estar de pie, lo reconozco. Jesús se sentó, todos los rabinos estaban allí sentados también, y Jesús empieza a hablar. Y enseñó acerca de aquella profecía que había leído, señalando que Él era la persona a la cual se refería aquel texto bíblico al decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para, y todo lo que hemos leído. Este texto y este pasaje solo es atribuible a Jesús. Ningún hombre se puede atribuir este texto, porque solo es atribuible a Jesús. Es Jesús el que puede hacer esto, porque no está hablando solamente de hacer un milagro
o de traer una predicación. Está hablando de salvar la vida íntegra del hombre y de la mujer que confían plenamente en Él. Por lo tanto, es un texto que solo es aplicable a la persona de Jesús. Y Él así lo da a conocer. El pasaje habla del ungido de Dios para salvar a su pueblo de todo pecado. Es solo Jesús quien hace eso. Y Jesús se identifica como ese ungido. Y puedes pensar que al leer el pasaje y todo lo que dice el pasaje es que la gente estaba mirándole fijamente. Porque cuando estaba leyendo el texto, algo estaba pasando en aquel lugar. Porque cuando Dios está presente y cuando Dios se revela, algo pasa en el lugar. Y cuando Dios se revela en medio de nosotros, en nuestras vidas, algo pasa en el lugar que quedamos expectantes. Y allí estaba pasando eso. Estaban disfrutando de aquel momento, pero claro, puedes también imaginar que no estaban comprendiendo que Jesús estuviera atribuyendo aquellas palabras. Porque aquello que Jesús estaba diciendo y lo que estaba revelando era algo nuevo que ellos no estaban pudiendo descubrir, que ellos no estaban pudiendo entender. Así que señaló que aquel era el cumplimiento producto de la gracia de Dios. La era de la salvación de Dios había llegado y empezaba un tiempo nuevo y diferente. Empezaba un tiempo de esperanza para Israel y para todas las naciones. ¿Y por qué para todas las naciones? Pues mira, porque en medio de todo aquello que está sucediendo y los ojos puestos sobre Jesús que enseñaba, y no era una cosa de solamente leer el pasaje y decir 4 palabras, posiblemente como la costumbre de la sinagoga es que Jesús estuviera hablando por un buen rato, por un buen tiempo. Pero la sorpresa inicial, agradable, se convirtió de repente en hostilidad, en algo de poner los ojos de otra manera sobre la vida de Jesús. Porque el auditorio captó que uno de ellos, conocido como el hijo de José, como nos dice el texto, declaraba cosas o decía cosas que eran pretenciosas en cuanto a su persona. Claro, porque decir que él era el Salvador del mundo delante de todos aquellos, eso no era cosa fácil. Ellos querían entonces una prueba de que él mostraba que realmente era quien decía ser. Entonces, delante de sus ojos decían: queremos ver los milagros que has hecho en otras regiones, las cosas que has hecho en otros lugares. Muéstranos lo que has hecho allí, muéstranoslo también a nosotros. Así que en cualquier caso, ellos no lograron reconocer eso nuevo que venía de parte de Dios. No lograron reconocer que Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo. No lograron reconocer a Jesús como el que venía de parte de Dios para salvar al hombre. Entonces Jesús les dice que también los profetas en Israel enfrentaron también la incredulidad. Enfrentaron a gente que no quería creer lo nuevo que venía de Dios. Y eso también pasa hoy. Hay gente que no quiere creer lo que viene nuevo de parte de Dios. Entonces Jesús les dice, cuando había mujeres que estaban viudas entre Israel, ¿a quién fue Elías? ¿A quién fue Elías para traer la bendición? Pues a una mujer extranjera. Y cuando había tantos que eran leprosos, ¿a quién fue el Señor a sanar? Sino a Naamán, el jefe del ejército de los sirios. Entonces, lo que le estaba diciendo a Jesús es que si Israel no quería ver lo nuevo, otros iban a ver lo nuevo. Si Israel no quería ver la obra de Dios, otros iban a ver la obra de Dios. Así que cuando Jesús hablaba de estas palabras, ellos ya estaban haciendo juicios sobre Jesús, porque se sentían que estaban siendo despreciados. La sugerencia aquí es que el Evangelio llegaría finalmente a todas las personas en la tierra, y no solamente a Israel. El Evangelio es para todas las naciones, y gloria a Dios por esto, porque si no, nosotros no hubiéramos conocido al Señor como Salvador personal. Así que la gente intentó matarlo. La gente intentó quitarle la vida a Jesús, lo echaron fuera de la sinagoga, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un monte como para querer tirarlo por el monte, pero Jesús escapó de ellos porque todavía no era su hora. Como te dije, Jesús tenía costumbre de ir a la sinagoga. Podía haber escuchado tantas veces cosas que estaban diciendo en desacuerdo con lo que él veía que el Padre le daba a hacer y decir. Pero él estaba allí y aprendía y conocía toda la tradición
toda la religiosidad, todas las órdenes y todos los mandamientos de la ley de Dios para el pueblo. Y posiblemente escuchaba gente que él decía, yo no estoy de acuerdo. Pero él en todo ese tiempo vio, oyó y cayó. Lo que hizo durante todo ese tiempo era participar solamente. Pero este era el momento en el que Jesús habló y se dio a conocer y dio a conocer la voluntad de Dios. Jesús nunca dejó de reunirse en aquel lugar a pesar del desacuerdo, pero ahora sí que se da a conocer. Y no tenemos más que leer el pasaje de Isaías que leyó Jesús para darnos cuenta la diferencia que había entre Jesús y Juan el Bautista, porque Juan era un predicador de juicio y su mensaje debe haber hecho estremecerse a los oyentes. Pero Jesús trajo el mensaje del Evangelio, una buena nueva, algo nuevo, algo bueno y nuevo, la buena noticia. Y Jesús era y es y será siempre la buena noticia. Jesús también sabía de la ira de Dios, pero sabía que también Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿qué vino a traer Jesús a aquellas vidas como nuevo? ¿Y qué viene a traer Jesús a nuestras vidas como nuevo? Pues Jesús pone algo nuevo donde todo lo existente ha perdido el valor y la identidad. A veces nos vemos envueltos en situaciones de religiosidad, de cotidianidad, de rutina, donde necesitamos que Dios ponga algo nuevo. Y a veces nuestra identidad como hijos de Dios o nuestra identidad como pueblo de Dios a veces se ha quedado estancada, a veces se ha quedado solamente mirando las cosas tradicionales, pero no ha sabido ver lo nuevo de parte de Dios. Y cuando Jesús vino, o cuando Jesús viene hoy a la vida de cualquier persona, en cualquier ciudad, en cualquier contexto cultural o social, cuando Jesús viene trae algo totalmente nuevo. Trae algo que es estable, trae algo que es duradero y trae algo que se aviva constantemente. Porque cuando tenemos un fuego, para que la llama siempre esté avivada, siempre tenemos que echarle leña. Pero cuando Jesús está, la llama siempre está ardiendo. Y es verdad que hay que ponerle ingredientes para que esa llama arda. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, arde en mi vida. Haz arder mi corazón. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y eso es avivar la llama. Pero cuando Jesús viene, la llama siempre está activa. Sin embargo, si nosotros descuidamos el fuego, la llama no solamente se irá apagando, sino que llegará un momento en que ya dejará de tener fuerza y se extinguirá. Pero cuando Jesús viene, siempre la llama está activa. Déjame decirte qué fue lo que trajo nuevo el Señor en aquel tiempo a la vida de aquellos y a nosotros hoy. Pues el enviado de Dios era algo nuevo. Porque hasta ese momento Israel no había tenido revelación de Dios por siglos. Hay un periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se conoce como el silencio de Dios, en el que no hay una revelación escrita ni revelación visual de que los profetas hablaran de parte de Dios. Y entonces ellos vieron a un enviado de Dios que traía algo nuevo. El primer profeta en siglos en estar entre ellos había sido Juan el Bautista. Y ahora Jesús, el Emmanuel, el Dios entre nosotros, con nosotros, lo tienen entre ellos y esto es algo nuevo. El enviado de Dios, que no solamente era un profeta, sino que era Dios mismo. Eso era algo nuevo. La presencia de Dios, la encarnación de Dios, lo que celebramos como el nacimiento de Jesús, lo que celebramos como la venida del Mesías a la tierra, esa encarnación era algo nuevo. Nunca se había visto a un Dios humanado, a un Dios hecho hombre, a un Dios que deja su trono, que se desprende de toda la gloria que le pertenece desde antes de la fundación del mundo y se viene a vivir entre los hombres. Nunca se había visto esa encarnación. Otra cosa que era nuevo era el mensaje. ¿Y por qué era nuevo el mensaje? Si Jesús habló de las cosas que el Padre ya había hablado por medio de los profetas. Jesús no vino a quitar la ley, los profetas. Él vino a cumplirla. Vino a afirmarla.
Y lo que Jesús vino a hacer por medio de su mensaje y de su vida era afirmar la palabra de Dios y corregir las malas interpretaciones de los hombres. Por lo tanto, el mensaje era nuevo, el mensaje era genuino. Les enseñaba además con autoridad, cosa que el pueblo hasta ahora no había visto. Porque la gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús y de cómo lo enseñaban. Aquellas palabras de Jesús traían paz, traían esperanza a un pueblo que estaba cansado de ver y de oír lo mismo. Por lo tanto, el mensaje se convirtió en algo nuevo, porque Jesús es la palabra. Jesús es el mensaje de la palabra. Él es el verbo hecho carne. Es lo que Dios habló en cumplimiento. Ese es Jesús. ¿Hay alguien que está con nosotros por primera vez? ¿Quién? Bienvenidos. Quiero decirles una cosa a los que vienen por primera vez. No estoy enfadado. Los que ya llevan tiempo aquí ya me conocen que yo cuando empiezo a predicar me apasiono tanto que no estoy enfadado con nada ni con nadie, pero me apasiona, y más cuando hablo de Jesús. Otra de las cosas que trajo Jesús y trajo nuevas, ¿saben qué fue? La intimidad con Dios. Porque Jesús acercó a Dios a la gente. Él, acercándose a la gente, era acercar al mismo Dios a la gente. Y lo hizo de manera personal y de manera multitudinaria. Lo hizo de forma personal, hablando de tú a tú con la mujer samaritana, o hablando de tú a tú con Nicodemo, o hablando de tú a tú con un publicano llamado... que se subió al árbol sicómoro, se me ha ido el nombre. Zaqueo. De tú a tú se hablaba con ellos. Pero también Jesús hablaba con las multitudes en aquel sermón del monte donde se sentó para enseñar. O cuando ya estaban todos cansados y ya era de noche y Jesús les dice a sus discípulos, dale de comer a la gente. O iba a la sinagoga o iba al templo y allí se le podía ver hablando con las multitudes. Jesús trajo la presencia de Dios a la vida de los hombres. Porque hasta ahora la gente iba al lugar donde Dios tenía su presencia. La gente iba al templo para adorar. Y ahora Jesús viene al corazón de los hombres para que allí podamos adorar en nuestro corazón, en la intimidad. Jesús acercó la presencia de Dios, la intimidad de Dios, porque Jesús quería llevar la presencia de Dios a la gente. Jesús pasó tiempo con ellos, iba donde ellos estaban. Los visitó en sus casas, pero también se hospedó con algunos de ellos y se quedó allí y comía con ellos. Es Jesús. Acerca la presencia de Dios. Y aun cuando pensamos, pero Jesús marchó porque murió y ascendió a los cielos, pero nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Acercó la presencia de Dios de tal manera que ya no tenemos que ir a un lugar a buscarle, sino que si le recibimos, si le aceptamos como Señor y Salvador, su presencia está en nosotros. Él trajo algo nuevo, nos acercó la presencia de Dios a nuestras vidas. Se mostró cercano y accesible. Este es Jesús. La otra cosa nueva que trajo era la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada entre ellos. Esta generación no había visto los milagros que Dios había hecho con Israel. Habían escuchado y habían oído de las grandes cosas que Dios había hecho en el pueblo de Israel. La separación del mar Rojo, ¿verdad? Cómo conquistaron Jericó. Las victorias de Saúl y las victorias de David. La sabiduría de Salomón. Habían escuchado todas estas cosas, pero no habían visto la gloria de Dios manifestada. Y los primeros que vieron la gloria de Dios y la cantaron y la anunciaron y dijeron gloria a Dios en las alturas, fue cuando aquellos pastores vieron en Belén, vieron a un ángel que les decía estas cosas. Y fueron al portal y vieron la gloria de Dios manifestada en la presencia de aquel niño que había nacido. Y la adoraron. Pero la gloria de Dios también la vio un hombre que había nacido ciego y que entonces fue sanado por Jesús. Y la gente le decía, pero
este no pecó. Pues los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Este está aquí para que la gloria de Dios sea manifestada. La gloria de Dios se manifestó por cuanto vino a traer cambios en la vida de la gente, cosas nuevas. Y por supuesto, si hablamos de la gloria de Dios manifestada, también tenemos que decir que vinieron los milagros. Vinieron las cosas sobrenaturales que los hombres no pueden explicar ni pueden entender, que no pueden comprender y tampoco pueden hacer, porque son obra de Dios. Llegaron los milagros y siguen siendo los milagros que hoy Dios también sigue haciendo, porque los milagros no dependen de las manos de los hombres, sino de la voluntad de Dios, que Él hace y deshace como quiere. Este es Jesús. Y lo hace a través de su Espíritu Santo ahora en nosotros, a través de nosotros, usándonos a nosotros. Pero aquellas gentes no habían visto nunca los milagros sobrenaturales que Jesús empezó a hacer. Empezaron a ver a los enfermos ser sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. Empezaron a ver a los endemoniados ser liberados. Empezaron a ver todas las cosas poderosas que Jesús hizo, convertir el agua en vino, multiplicar el pan y los peces. Y estaban asombrados, porque empezaron a ver los milagros. Y no solamente eso, sino que también los cambios en la vida de las personas hacen también o producen también cambios en las familias. Los milagros de Dios en familias que están destruidas y donde Dios obra, donde Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Y qué más cosas nuevas hizo? Pues imagínate, una sociedad aburrida por la monotonía de repente tiene ilusión, eso es algo nuevo. Las conversaciones son nuevas porque ahora hay un tema de conversación en toda la región de Palestina, en todo Jerusalén, en todos los alrededores, en los territorios extranjeros, porque todo el mundo habla de un tal Jesús que hace milagros, que habla con autoridad y que dice ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ahora las motivaciones personales de la gente habían cambiado y eso también era algo nuevo. Todo era nuevo, porque cuando Jesús llega, todo es nuevo. Porque cuando Jesús llega, allí donde hay oscuridad pone luz, allí donde había tristeza pone alegría, allí donde había condenación pone salvación. Porque cuando llega Jesús llega algo nuevo. Para eso vino Jesús a la tierra, para traer algo nuevo a la vida de los hombres. Pero por encima de todas esas cosas, hay algo más también. Lo que trajo nuevo era la reconciliación con Dios. Lo que trajo nuevo fue la salvación por la fe. Ya no tener que hacer cosas u obras para poder ser salvados, sino poniendo la confianza en Jesús, como reconociendo en Él, que es el enviado de Dios y que perdona nuestros pecados, tener en Él vida eterna. Esto es lo que vino a traer, y eso era nuevo en aquel tiempo. Era nuevo para aquel pueblo, porque ya no consistía la salvación en cumplir mandamientos, sino que en Jesús, quien carga todos nuestros pecados, tenemos libertad en Cristo y delante de Dios. Otra de las cosas nuevas que viene a traer era esperanza y vida eterna. Todo eso nuevo lo vino a traer el Señor. La actitud adecuada del pueblo de Dios, de nosotros como iglesia, es anhelar ver la transformación de Dios en nosotros y en nuestro entorno. Y eso es nuevo. Eso siempre trae novedad. Cuando nosotros podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas y transformándonos a nosotros y transformando lo que está a nuestro alrededor, eso es nuevo. Y la iglesia, tú y yo, debemos tener la expectativa de que Jesús siempre traerá algo nuevo. Porque bajo el cuidado del Señor y la guía del Espíritu Santo de Dios, siempre podemos esperar algo nuevo de Dios. No, los cristianos no nos debemos aburrir, no nos podemos aburrir, porque con Dios siempre en nuestra vida hay algo nuevo. Y algo nuevo nos espera, que es cielo nuevo y tierra nueva, la vida eterna. Pero más también, no te conformes a pensar solamente en lo que vendrá en la eternidad, sino que hoy y ahora Dios también quiere hacer cosas nuevas en nosotros y a través de nosotros. Para una ciudad que se llama Sabadell, pero para toda una región que se llama Cataluña, para todo un país llamado España y para todos los rincones de la tierra, Dios sigue queriendo hacer algo nuevo. Y lo podemos hacer bajo la dirección de su Santo Espíritu.
No crean que estamos dormidos, no crean que Dios se quedó dormido, no crean que Dios solo está sentado en su trono mirando cómo sucede. Dios está obrando cosas nuevas y quiere obrarlas en ti y en mí a través de nosotros para que muchos puedan conocer que Jesús es el Señor. El mundo cambió con la venida del Señor y eso fue algo nuevo. Hoy todavía vivimos bajo la influencia de la venida de Jesús a la tierra. El mundo no es el mismo desde hace 2000 años. Y el cristianismo ha tenido su influencia. Y Cristo ha tenido su influencia. ¿Y saben qué? Creo firmemente que aunque muchos están empeñados en intentar oponerse a esos principios, a esos valores, aunque muchos están intentando oponerse a que el Evangelio siga su camino, déjenme decirles que no lo conseguirán. Porque en 2000 años no se piensen que ahora mismo solamente es la persecución ahora o la oposición ahora al Evangelio y las leyes que ponen los hombres en los gobiernos y lo que dicen aquí y allá es la oposición en este tiempo. La oposición siempre estuvo y Dios siempre salió victorioso. Vivimos bajo la influencia de aquello nuevo que llegó a la tierra. El amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. No sé si necesitas más razones, aunque las tengo, para ver por qué vino Jesús a la tierra y para qué. Pero sí que es verdad una cosa, hoy somos desafiados a no conformarnos en nuestra vida espiritual y a anhelar algo nuevo. Si te has quedado estancado, si te has quedado parado, hoy tienes un desafío de parte de Dios. Bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, Él te anima a que busques, a que anheles algo nuevo de parte de Dios. Si has entrado en una rutina espiritual, si has entrado en una rutina de oraciones que no llevan a ningún sitio, de lectura de la palabra que no penetra en tu corazón, si has llegado a una intimidad en la que, a un solo congregarte por hábito, si estás solamente participando por participar, si no estás viendo algo nuevo de parte de Dios, hoy recibes el desafío de parte de Dios a recibir algo nuevo bajo la autoridad del Espíritu Santo. La vida del cristiano es una aventura en la que siempre podemos ver algo diferente de parte de Dios. Y no hay tiempo, como te dije antes, para aburrirse y para la rutina, para los que viven en la íntima comunión con Dios. No hay tiempo para eso. Así que, iglesia, hoy traigo esta invitación. La invitación para que le pidamos al Espíritu de Dios que siga haciendo cosas nuevas en nosotros. Su venida a la tierra, la venida de Jesús a la tierra trajo algo nuevo. Y nosotros tenemos ya ese algo nuevo. Pidamos al Espíritu de Dios que siga haciendo cosas nuevas en nosotros. Todavía hay algo en lo que necesitamos ser transformados o cambiados. Todavía hay algo en lo que tenemos que pedir perdón. Todavía hay algo que tenemos que hacer. Todavía hay algún sitio al que tenemos que ir. Todavía hay nuevas personas a las que recibir. Todavía hay algo nuevo que hacer en servicio a Dios para que Él sea glorificado. Todavía hay muchas cosas que hacer. Iglesia, no nos podemos quedar quietos. No podemos permanecer como aquellos que estaban en la sinagoga cuando Jesús abrió el rollo y lo leyó. No podemos permanecer pasivos, sino esperar algo nuevo. Deja que Dios te enseñe algo nuevo. Deja que Dios te muestre algo nuevo. Deja que Dios haga algo nuevo. ¿Sabes la cantidad de cosas que Dios me ha mostrado nuevas siempre? Hasta por su palabra, por el día a día, por la comunión íntima con Él y con su pueblo. ¿Sabes la cantidad de cosas que Dios me ha mostrado? ¿Sabes la cantidad de cosas que Dios te ha mostrado? Todas esas cosas nuevas son las que Dios quiere mostrarnos a nosotros también hoy. Así que, iglesia, hoy tienes un desafío. El desafío es decirle al Señor: Señor, haz algo nuevo en mí hoy. Muéstrame algo nuevo. Llévame a algo nuevo, a algo que traiga ilusión en mi corazón, en mi vida, algo que traiga nueva expectativa y donde yo me pueda afirmar cada día más en ti. Y a ti que nos visitas o que llevas tiempo entre nosotros y que todavía no le has dicho a Jesús: Jesús, entra en mi corazón. Déjale que entre.
Déjale que tenga influencia en ti. Déjale que traiga el perdón de pecados a tu vida. Y verás como algo nuevo empieza a suceder. Y esa esperanza empieza a vivir en ti. La esperanza de ver cara a cara a Jesús. Reconoce hoy la lejanía de Dios. Reconoce hoy que estás separado de Él. Reconoce hoy tu monotonía espiritual. Reconoce hoy tus hábitos religiosos, pero ninguna intimidad con Dios. Reconoce hoy que tu pecado te ha separado de Dios y acéptale como el Salvador de tu vida. Reconócelo, recíbelo como el Salvador de tu vida. Hoy tienes esa invitación también. Decirle a Jesús: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida. Sé mi Señor y Salvador.